Hola, recibe un cordial saludo y bienvenido a este nuevo video tutorial correspondiente a la asignatura Química de la Institución Técnico Industrial y Comercial de Soledad ITICSA. En el video inmediatamente anterior abordamos las generalidades y la introducción a la nomenclatura química, específicamente en la rama inorgánica. Y entonces ya con el video de hoy comenzamos una serie de videotutoriales en los cuales vamos a ir abordando cada una de las funciones químicas inorgánicas y vamos a tratar de manera muy específica y muy detallada lo que es su nomenclatura. Entonces en el día de hoy vamos a dar inicio con la función óxido. Y lo primero que debemos saber es definir qué es un óxido en química. Y entonces esto es muy sencillo. Hablamos de la función óxido cuando tenemos al elemento químico oxígeno en combinación con cualquier otro elemento de la tabla periódica. Listo, entonces tenemos una función binaria, un elemento químico cualquiera combinado con el oxígeno. El oxígeno siempre en la formulación escrita de los óxidos se escribe a la derecha. Y como regla general siempre va a estar utilizando el número de oxidación -2. Recuerden que habíamos visto que era muy importante para determinar la formulación escrita de un compuesto químico, pues asignar números de oxidación según unas reglas. Entonces, una vez tenemos definido lo que es un óxido, podemos hablar algunas generalidades. Hay una división que se acostumbra a realizar y es dividirlos en dos grupos, en los óxidos básicos y en los óxidos ácidos. Y eso está influenciado o depende de la naturaleza del elemento químico que acompaña al oxígeno. Recuerden, siempre en el óxido está presente el oxígeno y dependiendo de quien acompañe a este elemento químico, vamos a tener un óxido básico si lo está acompañando un elemento de naturaleza metálica y un óxido ácido si lo acompaña un elemento de naturaleza no metálica. Esto es muy sencillo. Listo. Y para todos siempre podemos aplicar la nomenclatura, o sea, las reglas de asignación de un nombre que permita el entendimiento sin errores de cada uno de los compuestos químicos que vayamos a ver. Entonces recuerden que habíamos visto que existen tres tipos de nomenclaturas: la tradicional, la nomenclatura stock o la nomenclatura sistemática. Y cada una de ellas emplea unas reglas para que no haya posibilidad de error. En el caso de la nomenclatura tradicional se emplean prefijos y sufijos. ¿Qué prefijos? El prefijo hipo y el prefijo per, o sea que esto va al inicio. Pre significa de inicio. Y el sufijo, pues, son palabras o son unas terminaciones que se mantienen y hay unas reglas de aplicación o de uso de ellas. En este caso vamos a hablar de los sufijos oso e ico. Listo, ahora más adelante del video vamos a entrar con más detalle en eso. En el caso de la nomenclatura stock, lo que se utiliza es el número de oxidación. En este caso, como siempre el oxígeno va a tener el mismo número de oxidación, se va a usar el número de oxidación que lleva el elemento químico que acompañe al oxígeno. Ese número de oxidación se va a escribir, se va a añadir al nombre del compuesto en números romanos. Y por último, en la nomenclatura sistemática se va a emplear también unos prefijos, unas palabras que se anteponen a los nombres de los elementos químicos. Y entonces recuerden que yo en el video anterior les hice mucho énfasis en esto, en que se aprendieran los prefijos matemáticos, los prefijos para los números del 1 al 10. Mono, di, tri, mono de 1, di de 2, tri de 3, tetra, etc. hasta llegar, en el caso, les hacía la recomendación de aprendernos los prefijos hasta el 10, que es deca, porque son quizás los más comunes que vayamos a encontrar en nuestras formulaciones y en nuestros compuestos químicos. Listo, entonces recuerden, vamos a tener tres tipos de nomenclatura: tradicional, nomenclatura stock o UPAC y la nomenclatura por prefijo, también conocida como nomenclatura estequiométrica. Entonces recuerden, tradicional se usan prefijos y sufijos. En la nomenclatura stock se utilizan los números de oxidación del acompañante del oxígeno, escritos en romano, y en la nomenclatura estequiométrica se van a utilizar unos prefijos matemáticos para indicar la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que están
involucrados en nuestro compuesto químico. Entonces recordemos que como estamos hablando de óxidos, vamos a tener dos elementos químicos, de los cuales siempre uno será oxígeno con número de oxidación -2. Y dependiendo de quién sea este señor, si tiene naturaleza metálica, hablaremos entonces de óxidos básicos cuando es un metal, o si es un no metal, hablaremos de óxidos ácidos. Listo. Esto lo deben tener presente siempre porque cuando veamos hidróxidos, esto va a ser muy importante. Listo. Continuemos. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es el apartado de la nomenclatura de óxidos. Listo, entonces vemos esta pequeña imagen, este pequeño diagrama de flujo, nos vuelve a hacer énfasis en la clasificación que se utiliza para nombrar o para separar los óxidos dependiendo del acompañante del oxígeno. En el caso de los óxidos básicos, un acompañante metálico, y en el caso de los óxidos ácidos, un acompañante no metálico. Sin embargo, para los tres aplica la misma nomenclatura y las mismas reglas. Es una forma sencillamente de ir haciendo que este concepto vaya quedando grabado en nuestra memoria colectiva. Entonces vamos a ir con la primera nomenclatura, que es la nomenclatura Stock. Esta nomenclatura consiste en nombrar a los óxidos con el número de oxidación, recuerden, del elemento que está acompañando al oxígeno, y este número de oxidación se va a escribir en números romanos, entre paréntesis al final. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Identificar los elementos químicos que están involucrados en el compuesto químico. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. En este caso, este es nuestro compuesto químico. Sabemos que tenemos al oxígeno con número de oxidación -2 y obviamente aquí, para que haya, recuerden que debemos hacer el balanceo o la sumatoria de los números de oxidación y la cantidad de átomos que están en nuestro compuesto químico para que la sumatoria sea 0. Yo de eso les recomiendo siempre que tengan a mano la tabla periódica con los números de oxidación de los elementos. ¿Por qué? Porque hay elementos químicos que pueden tener un número de oxidación y hay unos que pueden tener 2, 3 o hasta 4 números de oxidación. En el caso del hierro, que es quien está acompañando a nuestro oxígeno en este compuesto químico, elemento metálico, recuerden, forma un óxido básico, él tiene dos posibles números de oxidación, que son el +2 o el +3. Como ya aquí tengo la formulación química escrita, debe estar por obligación utilizando el número de oxidación +2. ¿Para qué? Para que +2 -2 nos dé la sumatoria de 0. Recuerden, +2 -2 debe ser 0, será 0. Entonces por eso la fórmula química es esta. Y los números de oxidación que están usando estos compuestos, estos elementos químicos en este compuesto son estos. Oxígeno -2, siempre en los óxidos será así, y en este caso el hierro está usando +2. Entonces, ¿qué me dice la nomenclatura Stock? Debo utilizar la palabra óxido, que es el grupo funcional, o la función en este caso, la preposición de, y utilizar el nombre del elemento que está acompañando al oxígeno, en este caso es hierro. Y entre paréntesis, al final del nombre debo agregar en números romanos el número de oxidación del elemento acompañante del oxígeno. En este caso está utilizando el 2. Luego, en números romanos 2 se escribe así. Este es el nombre de este compuesto químico, óxido de hierro 2. Aquí lo tenemos, óxido de hierro 2. Listo. Pero recuerden, les acabo de decir que el hierro también puede estar usando puede usar el número de oxidación +3. ¿Qué está ocurriendo en este otro compuesto en el que tenemos abajo? Me dicen que la formulación es esta. Como yo sé que siempre el oxígeno está usando número de oxidación en los óxidos -2, yo sé que -2 por 3 es -6. Yo debo buscar un número que al multiplicar por 3 me dé 6 positivo para anular, porque yo necesito que la sumatoria sea 0. Ese número va a ser +3. Y la tabla periódica me corrobora que el hierro puede usar +3 como número de oxidación. Entonces, +3 por 2 será 6 positivo.
más 6 menos 6 es igual a 0. Y por eso esta formulación. Y en este caso, como el hierro está usando el número de oxidación 3, yo escribo óxido de hierro y agrego entre paréntesis en números romanos el 3. Esa es la nomenclatura Stock. Recuerden, la palabra óxido, el prefijo, la preposición de, el nombre del elemento que está acompañando el oxígeno, y de ese elemento averiguo el número de oxidación que está usando en este compuesto químico y lo agrego en números romanos. Ahora, la nomenclatura por prefijos es bastante sencilla. Yo les hice énfasis, recuerden, en los prefijos matemáticos del 1 al 10. Y entonces la nomenclatura por prefijos lo único que me dice es que al tener la formulación ya escrita, la fórmula molecular de mi compuesto químico, yo voy a enunciar y aclarar la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que están involucrados, comenzando siempre por el oxígeno, porque esta es mi función química, óxido. Listo. Entonces veamos los dos compuestos que estamos viendo hasta ahora. Voy a usar siempre el mismo, en este caso, los mismos compuestos químicos para que veamos cómo van cambiando los nombres. El primer compuesto químico que tengo es FeO. Listo. Que anteriormente llamábamos óxido de hierro 2 en la nomenclatura Stock. En la nomenclatura por prefijo me dicen, mira cuántos átomos de cada elemento químico hay y escribes basado en los prefijos matemáticos eso. Entonces hay un oxígeno y por eso se escribe mono de 1. Prefijo para 1 es mono. Óxido porque es la función que estamos viendo, entonces se llama monóxido. La preposición de y ¿cuántos hierros hay? Hay 1. Pero en este caso no se dice monohierro, sino que hago alusión nada más a la presencia del elemento químico diciendo hierro. Listo. El prefijo mono se utiliza solo para la función, en este caso sería para la función óxido, entonces sería monóxido de hierro. Y en el caso de mi segundo compuesto químico, que es Fe2O3, hay 3 átomos de oxígeno, yo digo trióxido, tri de 3, de la preposición y como hay 2 hierros en este caso, utilizo el prefijo para 2 que es di y el nombre del elemento químico que es hierro. Entonces, como vemos, también es bastante sencillo. Listo. Entonces, recuerden, nomenclatura Stock, agrego el número romano del elemento químico que acompaña al oxígeno. Y en la nomenclatura por prefijos utilizo los prefijos matemáticos para enunciar las cantidades o la cantidad de átomos que hay de los elementos involucrados en mi compuesto químico. Listo. La nomenclatura tradicional es quizás la nomenclatura un poco más complicada porque se va a valer de prefijos y sufijos. Entonces la vamos a dejar para la próxima lámina para hablarla de manera un poco más detallada. Y ahora vamos a hacer ejemplos de óxidos ácidos en los cuales quien está acompañando el oxígeno es un elemento de naturaleza no metálica y vamos a ver que la nomenclatura funciona de manera idéntica. Lo único es que lo hacemos para ir practicando, para ir familiarizándonos con esto. Entonces recuerden, la nomenclatura Stock me dice que debo agregar los números de oxidación del elemento acompañante en números romanos. Vamos a borrar acá para que nos quede la lámina limpia y poder hacer la práctica con estos dos compuestos químicos que tengo acá. Entonces tengo este compuesto químico, la formulación escrita me la dan acá, yo debo asignar números de oxidación. Hay un truco que es muy sencillo, cuando ambos tienen subíndices, yo lo único que puedo hacer o lo que debo hacer es invertirlo. Este 3 me pasa para acá positivo y este 2 siempre me va a pasar para el oxígeno negativo. Ya asigné el número de oxidación al nitrógeno, que es 3. Entonces, en la nomenclatura de Stock me dice, escribe la función química que es óxido, la preposición de, el nombre del elemento que está acompañando al oxígeno y agregas en números romanos su número de oxidación. Como es 3, yo escribo en romanos 3. Se llama óxido de nitrógeno 3. Y también es posible encontrar este compuesto químico. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es un elemento químico que puede utilizar varios números de oxidación. Listo. Entonces aquí asignaríamos por la misma regla, invertimos los subíndices, los invertimos y los colocamos como números de oxidación.
el 2 del nitrógeno pasa al oxígeno negativo, porque recuerden que siempre el número de oxidación del oxígeno negativo en los óxidos, y este 5 pasa positivo al nitrógeno. Recuerden, si yo multiplico 5 por 2 me daría 10. Menos 2 por 5 sería menos 10. Entonces 10 menos 10 es igual a 0. Recuerden las reglas de asignación. Ya tengo el número de oxidación del nitrógeno en mi compuesto químico. ¿Qué hago? Sigo la misma regla. Digo óxido de nitrógeno, porque sigue siendo nitrógeno, y lo único es que en este caso cambia el número de oxidación y ese número de oxidación yo lo agrego en romanos. Entonces, como vemos, es bastante sencilla la nomenclatura Stock y funciona tanto para óxidos ácidos como para óxidos básicos. En el caso de la nomenclatura por prefijo, también para este tipo de óxidos lo podemos aplicar a este compuesto químico. Vuelvo y borro la lámina. Y ahora aquí lo que tenemos es cantidad de átomos. Yo digo, tengo 3 oxígenos, entonces mi prefijo es tri, prefijo para 3. La función química es óxido, trióxido, preposición de y enuncio cuántos átomos de nitrógeno tengo. Tengo 2 átomos de nitrógeno, digo de dinitrógeno. Perfecto. En este caso tengo 5 átomos de oxígeno y por eso digo pentóxido. Listo. Penta de 5, pent, prefijo pent para 5, óxido de la función. Y digo porque hay 2, nitrógeno. Entonces vemos que funciona de una manera bastante eficiente y bastante sencilla la nomenclatura Stock y la nomenclatura por prefijo para cualquier tipo de óxido, sin importar si es básico o si es ácido. Y entonces les recuerdo que la nomenclatura tradicional tiene unas consideraciones especiales que vamos a ver a continuación. Entonces, como les mencioné, la nomenclatura tradicional tiene algunas consideraciones especiales. Y aplica tanto para óxidos básicos como óxidos ácidos. Recuerden que esta división la hacemos, podríamos decir, de una manera arbitraria, sencillamente para decir que quien acompaña al oxígeno es un metal o un no metal en este caso. Pero las reglas de la nomenclatura son idénticas para ambos. Listo. En el caso de la nomenclatura tradicional, ella requiere que determinemos con ayuda de la tabla periódica si el elemento químico que acompaña al oxígeno tiene un número de oxidación único, tiene 2 posibles números de oxidación o tiene incluso hasta 4 números posibles de oxidación. Para que con base en ello utilicemos unos prefijos y unos sufijos para dar el nombre a cada compuesto químico. Listo. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Primer caso, cuando tenemos un número de oxidación único. En este caso tenemos estas dos formulaciones y si vamos a la tabla periódica podemos corroborar que el sodio en los compuestos químicos al pertenecer al grupo 1A solo utiliza como número de oxidación más 1. Él no puede o no tiene ninguna otra posibilidad. Y en el caso del aluminio también vemos que él utiliza como número de oxidación únicamente el más 3. Ellos solo pueden utilizar este número de oxidación. Entonces, cuando se nos combinan, en este caso, hagamos el ejemplo con el sodio cuando se combina con oxígeno, sabemos que el oxígeno usa menos 2 y que el sodio utiliza más 1. Si intercambiamos los superíndices por índices, sabemos que el 2 pasa acá y el 1 en química, recuerden, no se escribe como subíndice. Esta es la formulación química. Aquí lo tenemos ya escrito. En algunos casos nos darán la formulación escrita y nosotros lo que vamos a determinar es el nombre, o en otros casos nos darán el nombre y nosotros vamos a determinar la formulación química. Sin embargo, siempre es bueno hacer la corroboración de los números de oxidación. Entonces, para asignar el nombre, en el caso de que ese elemento químico que acompaña al oxígeno tiene un solo número de oxidación posible, la nomenclatura me dice que yo lo que debo hacer es la función química, que en este caso es óxido, el prefijo de y el nombre del elemento químico que está acompañando al oxígeno, que en este caso es sodio. Listo, óxido de sodio, bastante sencillo. Sucede algo similar con el aluminio. Ya sabemos que el aluminio utiliza solo número de oxidación más 3, entonces yo puedo escribir oxígeno y aluminio y oxígeno. Oxígeno va a usar menos 2, aluminio más 3, intercambio para balancear mi formulación química y hacer que sea
3 positivo por 2 me dará 6. Y menos 2 por 3 me dará menos 6. Entonces recuerden, cumplo con la asignación de los números de oxidación. Entonces por eso esta formulación escrita ya yo corroboré que está bien. Y vuelvo a aplicar la regla. El aluminio, yo corroboro en la tabla periódica, utiliza solo más 3 como número de oxidación, es la única posibilidad que tiene. Entonces yo aplico la regla, la función química que es en este caso óxido, preposición de y nombre del elemento que está acompañando el oxígeno, óxido de aluminio. Listo, esto es muy sencillo cuando tenemos una única posibilidad de número de oxidación. Pero es posible, como vimos en la lámina anterior, que existan elementos químicos que utilicen dos posibles números de oxidación. En el caso del hierro, que puede utilizar como número de oxidación el más 2 o el más 3. Y hago una aclaración. Esto quiere decir que cuando él se combina con oxígeno, puede formar dos tipos de óxidos. Uno en el que utilice número de oxidación más 2 y uno en el que use número de oxidación más 3. No es que en el mismo óxido él va a cambiar, no, porque esto lo que hace referencia es a la forma como se reagrupan o se reordenan los electrones al momento de formar enlaces químicos con el oxígeno. Listo. Y entonces por eso hay dos posibles compuestos químicos que surgen de la combinación de hierro con oxígeno o hierro con oxígeno. Uno en el que va a usar el número de oxidación más 2 y uno en el que va a usar el número de oxidación más 3. El oxígeno siempre usa menos 2, sin importar. Entonces yo, para balancear los intercambios, aquí pasaría el 2 y 2, pero yo puedo simplificar y me quedaría así. Ya aquí lo tengo balanceado, pero en este caso sí lo debo hacer. 2 y 3. Recuerden, 3 positivo por 2, 6. Y 2 negativo por 3, menos 6. 6 menos 6, 0. Aquí sería 2 menos 2, ya automáticamente está balanceado en 0. Y entonces por eso aquí tengo esos dos compuestos químicos que puedo formar a partir de combinar hierro y oxígeno. Para diferenciarlos a partir del nombre, la nomenclatura tradicional me dicta esta regla, que debo usar los prefijos oso y los sufijos oso e ico. Y entonces, ¿qué ico se va a asignar si el número de oxidación que está usando el elemento es el número mayor? Y oso si es el número menor. Listo, entonces aquí los tengo. Yo sé que el hierro puede usar más 2 o más 3. Entonces, ya yo sé que en este compuesto químico el hierro está usando más 2. Más 2 corresponde a la posibilidad menor, o sea que él va a usar el sufijo oso. Y me dice la regla que yo debo escribir la función, vamos a escribirla acá, disculpen, óxido, la raíz del elemento químico. Recuerden que hierro viene del vocablo latino ferrum, la raíz es fer, y debo agregar el sufijo oso. Y entonces por eso este compuesto químico se llama óxido ferroso. En el segundo caso, como yo sé que el hierro está usando el número de oxidación más 3, al compararlo con las posibilidades es el número mayor, me dicen que debo utilizar el sufijo ico. Entonces yo vuelvo a escribir óxido, la raíz del nombre fer, y agrego el sufijo ico, óxido férrico. Listo. Entonces uno se llamará óxido ferroso, óxido férrico. Lo que debemos tener claro es esto, que a la posibilidad o al número de oxidación menor posible se le va a agregar el sufijo oso y al número mayor el sufijo ico. No importa si es 2 o 3, de pronto la combinación puede ser más 1 y más 3. En este caso el menor es 1, utilizará sufijo oso y mayor es 3. O de pronto podríamos tener más 1 y más 5. Posibilidad menor más 1 sería oso y posibilidad mayor 5 sería ico. Listo. Y todavía es posible encontrar elementos químicos con 4 posibilidades de números de oxidación. En este caso tenemos al vanadio, que si vamos a la tabla periódica me dice que el vanadio posiblemente use 2, use 3, use 4 o use 5. Entonces para eso hay que determinarlo. Si nos dan la formulación escrita, pues
debemos determinar qué número de oxidación está usando. Vamos a tomar esos 4 óxidos posibles del vanadio en combinación con el oxígeno para determinar números de oxidación de cada uno de esos compuestos, de estos en los compuestos. Listo. Me dicen que estos son los 4 posibles óxidos que se formen. Recuerden que el oxígeno en los óxidos siempre usa -2, entonces es muy sencillo porque yo le asigno enseguida el -2. Para balancear cargas aquí, -2 se anularía con un +2. -2 por 3 sería 6, negativo, -6. Y entonces recuerden el truco de intercambiar subíndices por superíndices. El 3 pasa positivo acá y el -2 había pasado acá positivo, 2. Me está pasando aquí, -2 por 2 sería -4, o sea que yo sé que aquí está usando +4, porque el +4, al ser multiplicado por el 1 que está aquí, me daría +4 positivo, -4 daría 0. Y aquí estamos utilizando -2 por 5, sería -10. Un número que multiplicado por 2 me dé 10 positivo sería el 5. O también sencillamente yo hubiese hecho el intercambio. 2 paso acá y el 5 obviamente venía de acá. Y aquí tenemos asignados los números de oxidación del vanadio en cada uno de estos compuestos químicos. Y se utiliza nuevamente los sufijos, los sufijos oso e ico. Recuerden, oso para el menor, ico para el mayor. Pero como hay 4 posibilidades, hay que diferenciar. Hay 2 posibles menores, hay 2 posibles mayores. Entonces, al menor de todos, al menor, como le digo yo, le anteponemos el sufijo, el prefijo hipo. El otro queda normal. Y entre los mayores, al mayor, le anteponemos el prefijo per. Entonces tendríamos algo así. Posibilidad menor. La posibilidad mayor entre los menores, la posibilidad mayor y la posibilidad mayor menor. Listo, esas son las 4 posibilidades que tenemos. Entonces, recuerden, estas 2 son oso y estas 2 son ico. Para diferenciarlos, al menor de todos anteponemos hipo y al mayor de todos le anteponemos per. Y entonces por eso estos nombres. Vamos a aclarar. Entonces miren, aquí está usando la posibilidad menor, que es el 2. El menor, o sea, este señor. Le anteponemos hipo, decimos óxido hipo, el nombre del elemento químico que es vanadio, vanadioso. Listo. Ahora, la segunda posibilidad es cuando utiliza +3, que es este que tenemos acá. Esa sigue siendo una posibilidad menor, pero sin embargo es la mayor. Ella queda normal. Óxido vanadioso. En el siguiente, es una posibilidad de las 2 mayores, pero es la menor de las mayores. A él lo tratamos normalmente como agregándole el sufijo ico, o sea, óxido vanádico. Y en el caso del mayor de todos, anteponemos el prefijo per, entonces por eso decimos óxido pervanádico. Listo. Sé que en primera instancia es un poco complicado, pero a medida que vayamos practicando lo vamos a ver que es bastante sencillo. Vamos a ver todo esto que vimos con óxidos básicos, con óxidos ácidos, para que practiquemos. Se siguen las mismas reglas, lo único es que vamos a ver que el elemento que está acompañando al oxígeno es un elemento no metálico. Listo, entonces en este caso está acompañando el boro. El boro en la tabla periódica me dice que tiene como número de oxidación +3. O sea que él cuando se combina con oxígeno va a usar +3, el oxígeno usará -2, yo intercambio, paso el 2 acá, paso el 3 y tengo mi formulación. Como tiene un único número de oxidación, yo sé que se va a llamar el óxido de, aquí hay un error, no es sodio, sino que es boro. Listo, igual está pasando acá. Óxido de silicio. Con el silicio, en la tabla periódica me dice que él utiliza número de oxidación +4 únicamente. Entonces, cuando yo lo combine con oxígeno, tengo silicio, oxígeno, oxígeno -2 y silicio +4. Si yo intercambio, coloco el 2 acá y coloco el 4 acá. Y aquí me sirve para aclarar. Las formulaciones químicas
siempre deben ser simplificadas como lo haríamos en matemáticas. Como el 2 tiene de mitad exacta 1 y el 4 tiene de mitad exacta 2, yo debo escribir esa como su formulación. Entonces, SI1, el 1 no se escribe, y oxígeno 2. Por eso esta fórmula molecular, y no decir SI2 o 4. Listo, eso lo deben tener presente. Entonces yo sé que acá el silicio está usando más 4, y como es un número de oxidación único, yo diré función química óxido, preposición de, y el nombre de ese elemento químico que es silicio, óxido de silicio. Ese era un óxido ácido con un elemento químico que tiene una única posibilidad de número de oxidación. Ahora tenemos cuando hay dos posibles números de oxidación. En este caso tenemos el fósforo, que según la tabla periódica puede usar más 3 o puede usar más 5. O sea que él, cuando se combine con oxígeno, tiene posibilidad de formar dos óxidos diferentes. En ambos el oxígeno siempre usará menos 2, pero el fósforo puede usar más 3 en uno y más 5 en otro. Si yo intercambio, me pasa 2 acá, 3 acá, 2 aquí y 5 acá. Mírenlo. Aquí están esos dos compuestos químicos. Y entonces recordamos usar el sufijo oso para el número menor y el sufijo ico para la posibilidad mayor. ¿Cuál es la posibilidad mayor? 5. O sea que el que tenga en uso el número de oxidación 5 será fosfórico, y el que tenga el número de oxidación 3 será fosforoso. Entonces por eso aquí está usando más 3, este es el óxido fosforoso, y aquí está usando más 5, este es el óxido fosfórico. Entonces si ven que es bastante sencillo. Y por último, el que yo sé que es más complicado, cuando tenemos 4 posibles números de oxidación, como es el caso del elemento cloro. Aquí tengo un error también, disculpen. Aquí no es vanadio, el vanadio es lo mismo, sino que aquí también va cloro. Listo, entonces tenemos que el cloro es un elemento químico que puede usar de número de oxidación más 1, más 3, más 5 o más 7. O sea que cuando se combine con oxígeno puede formar 4 óxidos diferentes. El oxígeno siempre con menos 2, pero el cloro puede usar más 1, más 3, más 5, más 7. El truco más sencillo para equilibrar es invertir los subíndices como superíndices. El 2 pasa acá, el 1 pasa acá, ya está puesto. El 2 pasa aquí, el 3 pasa acá, el 2 pasa aquí, el 5 pasa acá, y el 2 y el 7 también se invierten. Entonces por eso tenemos estas formulaciones químicas. Y entonces recuerden, al menor le antepongo el prefijo hipo, el nombre del elemento químico, y lo termino en oso. A la otra posibilidad menor lo dejo normalmente con el sufijo oso. Al menor de los mayores lo dejo normal con el prefijo y con el sufijo ico, y al mayor de todos le antepongo el prefijo ico y lo termino con el sufijo ico. Y entonces por eso tengo estos nombres: óxido hipocloroso, la terminación oso para los menores, y para diferenciarlos al menor de todos antepongo el prefijo hipo, y a las dos combinaciones mayores los termino con ico, pero al mayor de todos le antepongo el prefijo per. Entonces, óxido clórico y el óxido perclórico. Listo. Para aclarar, estos elementos que están aquí, el cloro, el vanadio, el yodo, el molibdeno y el bromo, son los elementos químicos que pueden utilizar 4 números de oxidación. Entonces eso de pronto nos puede simplificar un poco las cosas al momento de utilizar esta tablita. Listo. Aquí vemos la tabla periódica con los números de oxidación de los elementos químicos que más utilizaremos para la realización de los ejercicios de óxidos, ya sean básicos o ácidos, en nuestras clases virtuales a través de nuestra plataforma institucional. Y para las personas que ven estos videos como apoyo a su estudio, pues les sirve también para realizar ejercicios. Próximamente haremos unos videos con ejercicios de formulación de óxidos básicos y ácidos prácticos, para que les pueda servir un poco más para fortalecer esta clase, ¿no? Entonces, les digo hasta pronto, espero que el video les sirva, que les guste.
le pueden regalar un like al video, también suscribirse al canal para estar pendiente cuando se publiquen nuevos videos tutoriales. Entonces hasta una próxima ocasión.